Encuentro sincrónico por Teams para el área de castellano. Bienvenidos. El tema para esta semana son los artículos. Recordemos que los artículos son las palabras que acompañan al sustantivo para expresar su género, si es femenino o masculino, o su número, si es singular o plural. Por ejemplo, en la oración, el niños llevan un cajas de juguetes. ¿Será que esa oración es clara? ¿Tiene un sentido? ¿Verdad que no? Ahí ese artículo el, que está en rojo, pues no se ajusta, no acompaña correctamente al sustantivo niños. Ahí teníamos que utilizar un artículo en plural. Los niños llevan, y lo mismo sucede en cajas. No podemos decir un cajas, tampoco es acorde uno con otro. El sustantivo es cajas y necesitarían un artículo, pero también lo necesitamos que esté en plural. Entonces, los niños llevan unas cajas de juguetes. Esa palabra unas está en femenino, por eso ahí como está en masculino y en singular, pues no hace que la oración sea coherente. Bueno, nos vamos con las clases de artículos. Está el artículo definido o determinado, en el que indica que el sustantivo es conocido por el hablante. Estos son el, la, que están en singular, o los, las en plural. Como ejemplo tenemos la gallina presumida o los patos mágicos. También tenemos el artículo indefinido o indeterminado, que indica que el sustantivo es desconocido para el hablante. Por ejemplo, una, está en singular, unos, unas en plural. Por ejemplo, un lobo feroz, unas hojas amarillas. Y encontramos por último el artículo neutro, que se usa únicamente con los adjetivos o con la expresión que. Este es lo. Por ejemplo, lo interesante eres tú, lo que el viento se llevó. Estos artículos, cuando los encontramos con una preposición, entonces, por ejemplo, de, que es una preposición, no podemos decir de él, sino hacemos la contracción y los unimos y quedaría de. Entonces no vamos a decir la casa del árbol, sino la casa del árbol. Lo mismo sucede con la preposición a. No podemos decir a él, sino al lado de la casa, y no a el lado de la casa. Entonces hacemos la contracción, lo unimos para decir al. Bueno, ya hemos hablado sobre los artículos, pero debemos tener en cuenta a ese artículo con el género y número, que estos concuerden con el sustantivo a la hora de escribir. Recordemos que al inicio colocamos un ejemplo donde esos artículos no coincidían, entonces la oración no era coherente. Entonces, el género lo tenemos femenino y hacemos uso de los artículos la, una, las, unas. Femenino nos recuerda mucho a las niñas, a las mujeres. Y nos vamos con el género masculino. Hacemos uso de los artículos el, uno, los, unos. Y nos recuerda mucho, masculino, a los niños o a los hombres. Ahora nos vamos con el número. Número singular quiere decir un solo elemento. Hacemos uso de los artículos la, una, el, uno. Y plural es cuando hay dos o más elementos. Y hacemos uso de los artículos las, unas, los y unas. Y unos. A continuación vamos a hacer actividad para practicar. Tenemos unas imágenes que vamos a observar y vamos a resolver el cuadro. Ahí nos dice
que por cada una de las frases completemos el artículo según la condición, si es un artículo definido o un artículo indefinido, y que le marquemos X si es singular o plural o si está en el género femenino o masculino. Entonces, comencemos. En la primera dice niños. Esa es nuestra primera imagen, niños. Y la condición sí es que la tenemos que completar con un artículo indefinido. ¿Cuál artículo nos serviría para completar la frase? Si dijiste unos, excelente. Unos es un artículo indefinido. Ahora tenemos que decir si está en el género femenino o masculino o en el número singular o plural. ¿Cuál es el número? Si dijiste plural, excelente. ¿Y en qué género? Si dijiste masculino, excelente trabajo. Nos vamos con el segundo. La segunda imagen es sol. Y la condición es que se debe usar un artículo definido. ¿Cuál será? Si dijiste el, excelente. Muy bien. ¿En qué número está? ¿Está en singular o plural? Si dijiste singular, excelente, muy bien. ¿Y en qué género? ¿Femenino o masculino? Si dijiste masculino, muy bien, excelente. Nos vamos con el tercer dibujo, que es colores. La condición es que se debe utilizar un artículo indefinido. ¿Cuál creen que es? Si utilizaste unos, excelente, unos colores. ¿Cuál es su número? ¿Singular o plural? Excelente, es plural. ¿Y en qué género? ¿Femenino o masculino? Masculino, muy bien. Nos vamos con la siguiente imagen, que es maestra. Y la condición es que utilicemos el artículo definido. ¿Cuál podemos utilizar? Correcto, si dijiste la, perfecto, la maestra, muy bien. ¿Y cuál es el número? ¿Singular o plural? Muy bien, está en el número singular. ¿Y cuál género? ¿Femenino o masculino? Si dijiste femenino, excelente, está en el género femenino. Nos vamos con la siguiente imagen, globos. Y la condición es que utilicemos un artículo indefinido. ¿Cuál usaste? Unos globos. Muy bien, el artículo unos. ¿Cuál será su número? ¿Está en singular o en plural? Si dijiste plural, excelente. ¿Y en qué género? Si dijiste masculino, muy bien, felicitaciones. Nos vamos con la última imagen, libros. Y la condición es que utilicemos un artículo indefinido. ¿Cuál podría ser? Unos libros, muy bien. ¿En qué número se encuentra? ¿Singular o plural? Correcto, en plural. ¿Y estará en qué género? ¿Femenino o masculino? Si dijiste que masculino, excelente, felicitaciones. Si te confundiste en alguno de ellos, no importa. Vuelve a revisar la explicación, devuélvete a clases de artículos y puedes otra vez repasar este tema. Como ejercicio final van a observar las siguientes imágenes. Entonces, en la primera imagen está un gato. La siguiente es unos relojes. Tercera es una estufa. Cuarto, balones. La quinta, un tetero. Y la última imagen, luna. También si quieren utilizar para otra oración, estrella. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En el cuaderno van a elaborar una oración con cada una. Y van a señalar si en esta oración utilizaron un artículo definido o indefinido.
y si tiene número plural o singular su oración. ¿Y en qué género está? ¿En femenino o masculino? Pueden subrayar el artículo o encerrar ese artículo y debajito colocan si está en plural o singular, femenino o masculino. Espero que estas oraciones las hagan teniendo en cuenta que siempre se inician con mayúscula y finaliza la oración en un punto. Y ojo, que es muy importante que haya coherencia. Para eso es importante que ese sustantivo, que son esas imágenes, coincidan, tengan coherencia con el número que esté o en plural o en singular o en el género femenino o masculino. No olvides las explicaciones. Bueno, hemos terminado nuestra clase para hoy. Así que espero que les haya quedado súper claro este tema y ya pueden ir a resolver las actividades de la cartilla. ¡Chao!